aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aprovecha esta pregunta sobre esta petición de alguien que quería que su hermano repartiera con él la herencia, que a lo mejor era una petición justa, aunque el sistema de herencias seguramente era distinto del nuestro y quizá el primogénito se quedaba con todo. En fin, eso también existe todavía en algunas zonas. Aprovecha esto para dar una lección sobre la misericordia. Y cuenta esta historia, esta parábola del hombre que tiene la gran cosecha, ¿no? Bueno, o que le toca la lotería, o que ha hecho un buen negocio porque ha tenido buena visión y ha invertido donde debía, no sé, bueno, que ha comprado barato y vendido muy caro. De repente se encuentra que es rico. Jesucristo no critica a este hombre porque se haya hecho rico, y además no parece que se haya hecho rico de mala manera. Es decir, el ejemplo, la parábola habla de alguien que ha tenido una buena cosecha. O sea, no ha sido porque es un ladrón, un corrupto. Bueno, es un rico honrado, un rico fruto de su previsión, fruto de su trabajo. En fin, es un rico honrado. No está criticándole por ese motivo, no le critica por ser rico. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, el acceso al cielo no depende de la declaración de impuestos. O sea, si tú en tu declaración de impuestos pasas determinada cantidad, entonces vas a ir al infierno. Si no llegas a esa cantidad, entonces vas a ir al cielo. O sea, los ricos al infierno y los pobres al cielo. Tanto si los pobres son ladrones, borrachos, maltratadores, como si los ricos son santos, buenos y honestos. No está hablando de esto Jesús. Y repito, hay que tenerlo claro porque es muy fácil hoy en día en algunos ambientes influidos por la teología de la liberación marxista condenar al que tiene simplemente porque tiene. No. Jesús no está diciendo el rico va al infierno y el pobre va al cielo. La pobreza es causa de ir al cielo al margen de lo que haga la persona y la riqueza es causa de ir al infierno al margen de lo que haga la persona. Nada que ver. ¿Qué es lo que reprocha Jesús en este hombre? Cuando éste se encuentra con la gran cosecha, hace una previsión justa y dice: voy a hacer un granero más grande para almacenarla naturalmente. Y tampoco eso es ninguna cosa mala. Pero luego se dice a sí mismo, dice el Evangelio: entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Ahí es donde está el problema. Es decir, este rico en ningún momento mira alrededor, a veces cerca de él, otras veces un poco más lejos, pero no sé, en aquella época lo que podían tener de información sin televisión y sin WhatsApp, pero desde luego hoy tenemos toda la información, o casi toda. Es decir, este señor podía haber dicho: voy a hacer un granero, y voy a almacenar mis bienes y tengo dinero con esto para mucho tiempo. Sí, bueno, voy a mejorar mi nivel de vida, claro que sí, pero hay mucha gente pobre, hay mucha gente que lo está pasando mal. Esto lo tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta a
El Señor lo contó en otra ocasión, en otra parábola, al pobre Lázaro, que está pidiendo limosna en la puerta de mi casa y que ni siquiera le doy lo que cae de sobras de la mesa de mis banquetes. Prefiero dárselo a los perros antes que a él, y los perros tienen más caridad con él porque después van y le lamen las heridas. Ese es el problema. El problema es la falta de misericordia. El problema es la falta de compasión. El problema es la falta de generosidad. Ese es el problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Es decir, condenar al rico por ser rico no es evangélico. Condenar al rico porque no tiene misericordia sí es evangélico. Pero de ningún modo hay que hacerlo con el pobre. Primero, porque el pobre puede ser que se encuentre con otros más pobres que él, para empezar. Segundo, porque la única causa de condena, evidentemente, no puede ser la falta o ausencia de limosna. Hay otras muchas cosas. Hay otros pecados entre los 10 mandamientos, y además están los pecados de omisión. En este caso, al rico se le condena por un pecado de omisión. Si no tenemos misericordia, ¿cómo podemos aspirar a que tengan misericordia con nosotros? No podemos resolver los problemas del mundo, ya lo sabemos. No lo podemos resolver. La Madre Teresa de Calcuta decía: lo que yo hago y todo lo que yo puedo hacer, lo que pueden hacer mis monjas, es una gota de agua en un desierto. Pero esa gota de agua es la que da sentido a mi vida. Se puede añadir, esa gota de agua es la que va a salvar mi vida. Pero claro, todo esto se puede hacer y se puede enseñar porque hay fe en la vida eterna. Ese es el problema. Como no tenemos fe en la vida eterna, como no creemos en la existencia del cielo y del infierno, como no creemos en la existencia del demonio, como no creemos en la existencia de algo que está dentro de nosotros como consecuencia del pecado original y que llamamos la concupiscencia y que nos lleva a hacer el mal y que si no fuera por la gracia de Dios lo cometeríamos, como no creemos en la libertad del hombre que es capaz de hacer el bien y el mal y por eso es responsable y por eso será juzgado, como hemos dejado de creer en todo eso, lo que hacemos es una solución mucho más sencilla y es condenar al rico, cuando por otro lado todos los que condenan al rico viven estupendamente, o por lo menos la mayoría de ellos viven estupendamente. Tenemos que volver al Evangelio. En el Evangelio hay un canto de amor de Dios por su pueblo, pero no un canto de tolerancia. Dios no está contento contigo si no ayudas al que está sufriendo. Entre otras cosas con la limosna, no solo con ella. No está contento contigo, aunque te quiere mucho, pero no está contento contigo. Tú te estás cerrando las puertas del cielo. La limosna no es lo único, pero desde luego la limosna es imprescindible. ¿Y eso por qué? Porque Dios se lo merece y tienes que pagarle en el pobre la deuda que tienes con Él. Porque te puede quitar todo y quizá tú tengas que ser mañana un pobre que pide limosna. Y porque hay al final un juicio. Repito, esto no se dice, pero es la verdad. Hay un juicio, hay vida eterna, marcado el juicio por la misericordia de Dios, pero no por la tolerancia con el pecado y con el pecador. Que Dios nos ayude a escuchar estas palabras y a llevarlas a la práctica. Que así sea.